síndrome del cangrejo, que está caminando para atrás, con las aflicciones que está teniendo, con los acontecimientos también naturales que están aconteciendo. Estamos viendo también que hace poco, el día viernes, hubo un atentado terrorista. Y eso a uno lo hace pensar, lo hace tambalear. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde es que nosotros estamos seguros? Porque donde menos piensa usted, allí puede acontecer cualquier cosa. Yo le tengo que decir es que el más seguro en esta tierra es aquel que tiene su vida en el altar del Señor. Que no tiene miedo si de repente aparece ahí un kamikaze, de repente aparece allí una persona de estos que se inmole o no se inmole, usted esté presente o no esté presente. Lo importante es que su vida está en orden delante de la presencia del Señor. Y si le toca partir en ese momento, porque así lo estableció el Señor, usted estará en la gloria. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, iglesia. Vamos a Mateo 24. Ahora mismo toda la sociedad está convulsionada, los medios internacionales, locales y el mismo París, en la misma Francia, no saben qué es lo que está sucediendo, no saben qué es lo que está pasando, aleluya. Ahora mismo hay una gran turbulencia, iglesia del Señor. Mateo 24, y dice así la palabra de Dios, del 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, una de las primeras advertencias: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, habrá mucha traición, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Descansen en esto. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, fortalece los corazones, Dios. El corazón turbado, atribulado, afligido, Dios, por los acontecimientos, Dios. Que pueda descansar, Señor amado, en esta palabra, en esta promesa, mi Dios amado. Porque la fe nuestra no es ciega, mi Dios amado, sino que está establecida en las promesas tuyas, mi Dios. Y allí descansamos, mi Dios amado. Sabiendo, Dios, aleluya, que tú vendrás por nosotros para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Puede sentarse, iglesia del Señor. Cuando salía del trabajo el día viernes, venía en el coche y siempre vengo escuchando las noticias. Y cuando estábamos escuchando las noticias, dice que hubo un atentado terrorista en Francia. Se estaba jugando un compromiso entre Alemania y creo que era la selección francesa. Y en medio de ese compromiso que estaban teniendo deportivo, dice que hubo allí un atentado terrorista. Y mucha gente murió, se habla de 125, 130, 129, todavía no se sabe la cifra exacta, pero también hay más de 350 heridos, iglesia del Señor, entre esos mucha gente de gravedad. En otras palabras, nosotros no sabemos dónde estamos seguros. La sociedad no sabe dónde está segura. Usted camina y tiene que mirar prácticamente para todos los sitios porque usted no sabe, en cualquier momento les puede tocar. De repente usted va a un centro comercial, va a un cine, va a un supermercado y usted no sabe lo que le puede acontecer. Porque el hecho no solamente aconteció en el estadio, dice que también se fueron a los sitios de diversiones, a los que les encantan las discotecas, a los que viven todavía en Dos Aguas, aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Allí también fueron y se inmolaron unas personas. Fueron más los que se inmolaron que los que mataron la gente de seguridad del Estado. Aleluya, porque esa gente no se anda con juego. Y esa gente se ha comido de tal manera la cabeza. Porque la religión que nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos la verdad para que la verdad libere la mente y el corazón que está cautivado y oprimido, iglesia del Señor. Pero esta religión quiere establecerse con el horror y con el terror, aleluya.
Cuando Jesucristo vino y caminó sobre la tierra, iglesia del Señor, Él no estableció el terror, Él no estableció el horror, iglesia del Señor. Él no provocó el miedo, Él provocó la misericordia, la gracia, la benignidad, provocó el amor. Él nos enseñó a nosotros para que nosotros aprendiésemos del Maestro. Los discípulos preocupados con los tiempos, aleluya, se acercan donde el Señor, el cual estaba en el monte de los olivos, que era su sitio, que era su recinto donde Él subía a orar. Y preocupados le preguntan, como muchos de ustedes se estarán preguntando: ¿y cuándo es que el Señor va a venir? ¿Cuándo es que el Señor se va a manifestar? Porque yo escuché aquello, iglesia del Señor, y yo le declaro: yo soy cristiano y estoy conociendo la palabra, creo en Dios, pero mi cuerpo tembló. Mi cuerpo tembló, iglesia del Señor. Aleluya, porque yo me empecé a preguntar para sí mismo. Yo decía, pero ¿dónde estamos seguros? Aleluya, ¿dónde estamos seguros? Cuando colocaron cuando aquellas personas se inmolaron dentro del estadio, al que lo protegieron fue al presidente Hollande. El resto estaba indefenso, porque había que proteger a la autoridad. Pero yo le quiero decir a usted en esta tarde, aleluya, que aunque nosotros no tengamos los ejércitos terrenales para protegernos, que aunque nosotros no tengamos los grandes escuadrones terrenales para protegernos, iglesia del Señor, si es tu tiempo, vas a partir con el Señor en un estadio, en un supermercado. Pero si no es el tiempo de Dios, el Señor enviará a sus ángeles acerca de ti, iglesia, y levantará escudo, levantará vallado, para que el horror, para que el terror, para que aquello que se está dando, iglesia, no te acontezca ni te visite. Entonces ellos estaban preocupados por los tiempos, porque la gente quiere saber cuánto viene el Señor. Yo le tengo que decir que se alinee. Yo le tengo que decir, la palabra de Dios dice que los santos se santifiquen más todavía. Aleluya. Ya deje de estar bailando en dos aguas. Ya deje de estar bebiendo en dos fuentes. Ya deje de estar caminando en dos caminos. Porque hay algo, iglesia, que se está proliferando en estos tiempos. Leyendo yo la palabra del Señor, hay una palabra que el Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, hay un espíritu de engaño. Aleluya. En el ambiente, iglesia del Señor. Cuando ellos querían saber otra cosa, el Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. Aparte de la soberbia, de la arrogancia y del orgullo, que fue el primer pecado capital, el cual apareció en Satanás, el segundo fue la mentira. Por eso es que todo aquel que miente es del diablo. Todo aquel que practica la mentira es del diablo. Hay mucha gente que presta los oídos para las mentiras. Hay mucha gente que presta los oídos para escuchar las mentiras del diablo. Y el Señor dice en esta tarde: mirad que nadie os engañe. Hay gente que aparecerá con apariencia de piedad. Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos, que vendrán tiempos difíciles. Aleluya. Para yo poder saber y discernir y descifrar una mentira, yo tengo que conocer la verdad. Porque la Biblia dice que vendrán muchos lobos disfrazados con pieles de oveja. ¿Y cómo es que yo voy a descubrir a un lobo? Aleluya. ¿Cómo es que lo voy a descubrir a un lobo? Aleluya. Si yo estoy escuchando mentiras, si yo estoy escuchando engaños, si yo estoy escuchando falsedad, si yo estoy escuchando cualquier otra cosa más no la palabra del Señor. Lo que a nosotros nos hace, iglesia del Señor, discernir las intenciones, las maquinaciones del maligno, es la verdad del Señor revelada por el Espíritu Santo. Cuando viene la mentira, cuando viene el engaño, cuando viene la falsedad, hay uno que está dando testimonio dentro de mi espíritu que lo que nos están diciendo no es mentira, que lo que nos están diciendo es mentira y no verdad, porque el Espíritu Santo de Dios examina su verdad. Cuando usted está cegado por el engaño, y para que usted pueda quitarse el engaño, tiene que escudriñar la verdad. Porque nadie puede discernir el engaño si primeramente no conoce la verdad. Las herejías se sacaron de la verdad. La distorsionaron, las cambiaron, iglesia del Señor.
Entonces ellos quieren saber los tiempos. ¿Cuándo es que van a acontecer todas estas cosas? El Señor le dice: mirad que nadie os engañe. Y le dice: porque vendrán falsos Cristos. Y yo me puse a indagar, iglesia del Señor. Y no solamente tiene que ver con los falsos cristos, iglesia del Señor, porque la palabra Cristo tiene que ver con ungido. Y entendemos que hay muchos ungidos ahora mismo, iglesia del Señor, que están estorbados de los caminos del Señor. Y usted dice: ¿por qué un ungido se puede estorbar por los caminos del Señor? ¿Por qué puede estropear los propósitos del Señor un ungido? Cuando el ungido mira para sí mismo y no mira para Dios, estropea los planes y los proyectos que Dios tiene para con él. En otras palabras, si yo no sigo conectado con el Señor, el más ungido se puede corromper, el más ungido se puede dañar, el más ungido se puede engañar a sí mismo, pensando que él puede hacer lo que Dios tiene que hacer. Cuando uno considera y cree que uno puede hacer más que Dios, uno se está engañando. Hay mucha gente que pensó y dijo: bueno, se va el pastor, se va para allá, esto tendrá que cerrarse porque se marcha el ungido. Si la presencia de Dios está sobre su vida. Nosotros fuimos para allá, nos echaron un poco de aceite en la cabeza, pero antes de echarme aceite en la cabeza, yo ya sabía el aceite que tenía dentro de mí. Cuando uno sabe el aceite que uno tiene, que se llama la gloria, la presencia del Espíritu Santo de Dios, uno tiene que saber que la unción de Dios está sobre uno. El aceite es simbólico. El aceite lo que simboliza es la presencia, iglesia, del Espíritu Santo. La Biblia, y es bíblico que nosotros oremos por los enfermos. Es bíblico que nosotros los unjamos con aceite. Pero hay mucha gente que parece fetichista, iglesia, que si no le echa aceite, y es que no me estoy yendo en contra de la palabra, pero si no hay aceite, aleluya. ¿Será que el aceite físico es el que sana? No es el aceite físico el que sana. El que sana verdaderamente es el aceite que nosotros tenemos dentro de nuestra vasija. Usted no puede tener el aceite físico, pero tiene el aceite sobrenatural, que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Señor, la orden que le da es: mirad que nadie os engañe. O sea que yo miré esta palabra, y dentro donde la leí, iglesia del Señor, aparecieron más de 4 veces la palabra engaño. Entonces quiere decir que el engaño es fuerte. Que el engaño es fuerte. Y cuando el Señor nos dice mirad, nos está diciendo disciernan, visualicen. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Visualiza, aleluya. Pero aquí no se trata de visualizar con los ojos físicos. Aquí se trata de visualizar con los ojos espirituales. Hay mucha gente que acompaña a otra gente porque son amigos. Si esa compañía no te conviene, visualízala bien delante de Dios. Si lo que te está diciendo es para sacarte y no te conviene, visualízalo con la visibilidad que te da el Espíritu Santo de Dios. No todo se apoya, no todo se respalda. Aleluya. Se respalda lo que es de Dios. Usted está aquí no porque usted es paisano mío. No. Usted no está aquí porque usted es paisano mío. Usted no está aquí porque usted a mí me conoce y por de repente el testimonio no. Usted está aquí verdaderamente porque el poder de Dios lo ha visitado en este lugar, en este sitio. Porque la palabra de Dios sigue corriendo en este lugar, en este sitio. Porque la misericordia de Dios y sus milagros se siguen dando en este sitio. Entonces hay un poder de mentira poderoso. Ya hay mucha gente que está atado a ese poder de mentira. Y entonces la orden del Señor para sus discípulos es: mirad que nadie os engañe. Había un puertorriqueño que decía, se llamaba Manuel de Jesús, me parece, Miranda. Tenía tatuado el 666 en su cuerpo. Y este hombre era seguido por multitudes. Grandes donaciones se le hacían a este hombre. Y él se hacía llamar el Mesías. Él se hacía llamar el Mesías. Y tenía gente así. Tenía el dinero que él quería.
Lo tenía todo, iglesia del Señor. Cuando un hombre y una mujer hablan de parte de Dios, y entiéndase bien, iglesia del Señor, aleluya. Cuando un hombre y una mujer hablan de parte de Dios, con autoridad de Dios, con la verdad de Dios, aleluya, no solapan el pecado. El pecado lo declaran, iglesia del Señor. Ellos no practican ni viven en herejías, iglesia del Señor. Ellos hablan la verdad para que la verdad libere a su pueblo. Aleluya. Entonces el Señor, iglesia del Señor, lo que les dice es: tengan cuidado, manténganse despiertos, estén atentos, estén vigilando. Aleluya. Porque hay un espíritu de engaño. ¿Sabe por qué vienen las profecías, la apostasía? En primera de Timoteo 4:1 dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán, a quienes Dios les hizo el milagro, le transformó el hogar, le transformó la familia, lo bendijo por causa de falsas profecías. Para que alguien profetice tiene que tener la gloria, la presencia de Dios. Los profetas profetizaban en el nombre del Señor porque el Espíritu Santo venía donde ellos. Pero también hay falsos profetas. Y cuando nosotros ponemos atención a las falsas profecías, a los falsos maestros, ¿sabe qué es lo que provoca? Apostasía. Usted le da la espalda a Dios. Usted ya no quiere caminar con el Señor. Usted ya no quiere padecer por el Señor. Hay mucha gente que dice: ¿por qué tienes que padecer si Jesucristo ya padeció? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir como Él vivió. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Señor o al falso profeta? Por eso es que hay mucha gente que está viviendo lo que está viviendo y le está aconteciendo lo que le está aconteciendo. Pero en esta noche el Señor te dice que si te vuelves, que si te arrepientes, el Señor te dará espíritu de discernimiento para que discernas las artimañas y las mentiras del diablo. Mirad que nadie os engañe. Aleluya. No es que el ministro tiene una Biblia, yo veo que tiene una corbata, se pone, bueno, yo lo veo que está bien el hombre. Lo veo que el hombre, mire, el Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento. El Espíritu Santo de Dios nos hace examinar los frutos. El Espíritu Santo de Dios nos hace examinar su vestimenta. El Espíritu Santo de Dios nos hace discernir sus palabras. El Espíritu Santo de Dios nos hace ver su fruto. Aunque Él no los produzca, pero nosotros ya lo estamos. Discernimiento, no porque tenemos conocimiento, sino porque el Espíritu Santo de Dios está dando testimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos, iglesia del Señor, y queremos conocer los tiempos como eran los de los apóstoles, la orden es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en su nombre diciendo que Él es el Cristo. Aleluya. Y nosotros estamos viviendo, iglesia del Señor, primero hay mucho engaño. Hay un tiempo de mucho engaño, iglesia del Señor. Pero también hay un tiempo, o estamos viviendo un tiempo de mucho conflicto bélico. Y esto es bíblico, iglesia del Señor. Esto está aconteciendo, esto está sucediendo. Y el pueblo del Señor está en cualquier otra cosa. Y el pueblo del Señor está desapercibido. El pueblo del Señor dice: bueno, no acontece nada. Aquí en España la cosa está segura. No se sienta seguro pensando que en España no pasa nada. Porque los países de Oriente, los que se han levantado, van a atacar aquí, o están atacando aquí. Aleluya. Hace 11 años, la nación invulnerable, Estados Unidos. Hace 14 años, la nación invulnerable, los Estados Unidos. En el 2001, el 11S. Aleluya. Sin darse cuenta ellos, pensando que ellos tenían la máxima seguridad, el máximo sistema de seguridad. El bloqueo antiaéreo. Aleluya. Vino un hombre que fue entrenado por ellos mismos. Aleluya. Quien les entramó, aleluya, el atentado terrorista al cual ellos después mataron. Pero Él los hizo sentir que no eran nada, que ellos eran vulnerables.
Aleluya. Y eso me dice a mí, iglesia del Señor, que nuestra seguridad no depende del sistema de guerra o del sistema de soldados que nosotros tenemos. Nosotros dependemos, iglesia del Señor, de las promesas que nos están rodeando de parte de Dios, de la palabra que nos está haciendo un círculo alrededor de nosotros, iglesia del Señor. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, no temas, porque grande será tu galardón. Abraham, yo seré un escudo alrededor de ti, aleluya. Cuando uno aprende a contemplar la gloria, la presencia de Dios, puede decir, como dijo el salmista en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. ¿De quién temeré? Hay mucha gente que tiene miedo, pero los que confían en Jehová, dice la palabra del Señor, tendrán nuevas fuerzas, iglesia del Señor. El salmista decía: aunque un ejército. Esa era la convicción y la confianza que tenía el salmista. Ahora todos están preguntándose: ¿y cómo detenemos esto? ¿Cómo le hacemos frente a esto? Aleluya. No tenemos cómo hacerle frente. Aleluya. Porque no tienen planes, no tienen proyectos. Ellos aparecen por cualquier sitio, por cualquier lado. Y la orden del Señor en esta tarde es que nosotros tenemos que estar preparados. Que su iglesia tiene que estar preparada. No esperando precisamente la venida del Señor, sino que nuestras vidas tienen que estar preparadas. Nuestras vidas tienen que estar actas, iglesia del Señor. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, hablando acerca de la trompeta. Hay mucha gente que dice que no hay rapto, ¿verdad? Que la palabra rapto no existe en la Biblia, pero existe la palabra arrebatamiento, que tiene que ver con rapto. Y la Biblia dice que el mismo Señor dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la palabra de Dios. Y dice que los muertos en Cristo ya se pueden inmolar, iglesia del Señor, pero los muertos en Cristo resucitarán. Pero hay que conocer la verdad. El Señor dice en San Juan 8:31 a los judíos que habían creído en Jesús, Él les dijo: permaneced en mi palabra. Porque cuando uno permanece en la palabra, el Señor dice: y conoceréis. ¿Sabe por qué nos engañan a nosotros? Porque no estamos permaneciendo en la palabra. Y cuando uno no permanece en la palabra, hay cosas que suenan bonito, hay cosas que se ven bonitas, pero nadie sabe lo que hay detrás. Nadie sabe lo que hay trasfondo. Vemos al fondo, pero no vemos lo que está más allá abajo. Cuando uno verdaderamente está meditando en la palabra del Señor, el Señor le revela, como le reveló al profeta cuando estaban haciendo el gran potaje y dijo: nadie come porque hay veneno allí, aleluya. Cuando uno verdaderamente medita en la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, iglesia, empieza a hacer un trabajo de despojo en nuestro cuerpo, de despojo en nuestro ser, iglesia, de tal manera que nos da cualidades sobrenaturales. Estamos viviendo tiempos de horror, de terror, de engaño, de mentira, de falsedad. Estamos viviendo tiempos, iglesia del Señor, donde la naturaleza está siendo grandemente sacudida. Los geólogos dicen que la tierra se ha trasladado ciertos grados. En otras palabras, se ha movido. Aleluya. Y esto a nosotros tiene que hacernos pensar. Aleluya. Esto a nosotros tiene que hacernos meditar, iglesia del Señor. Habla de falsedad, mire, habla de traición. Habla de traición. ¿Qué es traición? Actuar por detrás de la espalda. Eso es traición. A mí me gusta hablar claro y por eso, iglesia del Señor, me gusta caminar claro. Y hablo sin ofender a nadie, iglesia del Señor, porque no estoy para ofender a nadie. Pero la Biblia dice que se entregarán, que se traicionarán. Aleluya. Jesucristo fue traicionado. Eso tenemos que vivirlo nosotros. Eso tiene que hacerse vivo en nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de cosas.
Aleluya. Por eso es que usted tiene que descubrir la verdad. Conoce la verdad y la verdad lo hace libre, pero también lo hace fuerte. La verdad lo hace fuerte, pero también le da crecimiento. La verdad le da crecimiento y también le da fortaleza. Para que cuando venga la traición, iglesia del Señor, usted dice: yo ya estaba preparado para aquella traición. Ya podrán venir las traiciones, pero yo sigo preparado y caminando y viendo el blanco. No me va a sacar del propósito la traición. No me va a sacar del propósito la traición. La traición me va a ayudar. Porque lo que no te mata te hace fuerte. Lo que no te mata te hace fuerte. Lo que no te mata lo tomas como abono para tu ministerio y lo tomas como enseñanza, iglesia del Señor. Aleluya. Gloria sean a nuestro Dios. Y una cosa, iglesia del Señor, cuando uno no está fortalecido en el Señor, la traición te lleva a tropezar. La traición te lleva a tropezar. Y todo lo que nosotros estamos viendo, engaños que se están dando dentro de la casa del Señor, eso hace que en nosotros se enfríe. Dice la Biblia que por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Entonces yo cuando dije así, estaba leyendo y miré esta palabra, yo dije: pero ¿qué es lo que está pasando? Por haberse multiplicado la maldad está allá afuera, pero esa maldad nosotros la tenemos asumida. Aleluya. Esa maldad nosotros la tenemos asumida, pero que dentro de la casa se practique la maldad, que en medio del pueblo se practique la maldad. Eso hace que el corazón, mira, a mí cuando yo veo situaciones de maldad, mi corazón se hace pequeño, mi corazón se quebranta, mi corazón como que empieza a sangrar por dentro. Pero yo digo: papá, esto teníamos o tenía yo que esperarlo, pero yo tengo que seguir para adelante. Lo que yo no voy a hacer es piedra de tropiezo para nadie. Yo voy a seguir caminando, iglesia del Señor. Por eso es que el Señor les decía a sus discípulos: mirad por vosotros mismos. O sea, mirad cómo ustedes andan. Porque los que vamos a hacer apostatar a muchos somos muchas veces nosotros. Se multiplicó la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya nadie quiere saber del Señor, ya nadie quiere caminar. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor, que si nosotros queremos ser salvos, tenemos que prevalecer. Tenemos que vivir por encima y con todas estas cosas. Que si nosotros queremos llegar hasta el final, iglesia del Señor, la palabra del Señor dice que el reino sufre violencia, iglesia del Señor, que sufre movimiento, que sufre azote, que sufre, mire, iglesia del Señor, pero la palabra del Señor dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo, iglesia del Señor. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de perseverancia, iglesia del Señor, la palabra perseverancia en el griego es upomeno, que significa mantenerse uno de pie en medio del conflicto, iglesia del Señor. Eso se llama perseverancia, iglesia del Señor. Sobreponerse a la adversidad. Hay mucha gente que no se ha sobreponido, que no se ha puesto de pie, que no se ha levantado. No puede perseverar. Está caído. Y tiene que levantarse. No le va a decir usted al Señor con ese corazón de niño ofendido o de niña ofendida, porque el pastor dijo no sé qué cosa y aquello me dolió de tal manera. Mire, la salvación no la del pastor. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aleluya. Salvación no del pastor. No se puede presentar con esa niñería delante de Dios, porque eso es de niño. ¿Sabe cuánto tiempo pasaron los discípulos con el maestro? 3 años y medio. 3 años y medio, no pasaron más. Aleluya. Y en una de esas, porque la fe de nosotros no tiene que ser una fe como quien dice, iglesia del Señor, colocando como quien dice nuestra sabiduría, en el sentido de que Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque todos se marchen, yo no te voy a dejar. Señor, aunque todos te abandonen, estoy dispuesto a morir por ti.
Pero como siempre le digo, la palabra que uno le dice a Dios, Dios la va a examinar. Alaba que Cristo vive. Alaba que Cristo vive. Alaba que Cristo vive. Hubo alguien que una vez me dijo: yo voy a estar con usted. Abra su iglesia que yo voy a estar con usted. Yo voy a estar con usted. Le dije: yo no puedo abrir iglesia porque yo no soy abridor de iglesia. La iglesia es del Señor, aleluya. Pero cuando se abrió la iglesia, no pudo sobrellevar las cargas ni las situaciones que se estaban viviendo dentro de la iglesia. Cuando hay situaciones que se viven dentro de la iglesia, es porque Dios quiere levantar columnas y labrar columnas dentro de su casa. No puede poner columnas de niñería. No puede poner columnas que en todo tiempo, iglesia del Señor, no se les puede hacer nada, porque es prácticamente echarle agua al aceite. Por todo chistan, iglesia del Señor. Entonces el Señor quería hacer algo y me dijo: yo voy a estar con usted. Y tengo que declararle que no le veo. Si yo hubiese sido fatuo, insensato, le decía así: tranquila, ya alcahuetea, ya alcahuetea, ya alcahuetea. Y el alcahueteo no nos lleva a nada, pero la declaración de la verdad nos hace libre. La declaración de la verdad, iglesia del Señor, aleluya, libera las áreas y sana nuestros corazones, sana nuestras almas, iglesia del Señor. Entonces aquí no está para cahuetearse, sino para declarar la verdad, iglesia del Señor. Entonces la perseverancia es que hay que perseverar por encima del conflicto. Hay gente que se rinde en el conflicto. Hay gente que no se mantiene de pie en el conflicto. Y como no se puede mantener de pie en el conflicto, entonces se queja, busca culpables, busca enemigos. Entonces el Señor dice: todas estas cosas las van a vivir. Aleluya. Engaños van a vivir. Problemas naturales van a tener. Conflictos de guerra van a tener. Traición van a tener. Pero dice algo que me gusta, y con esto termino: pero el que persevere. Pero el que persevere. Pero el que persevere. El que persevere. Vendrá espíritus engañadores a la iglesia. Pero por causa de la presencia, por causa de la verdad, vas a discernir, lo vas a ver y le vas a decir: viniste a susurrarme al oído, pero lo que me está susurrando no viene de parte de Dios. Allá para allá con lo tuyo, que yo estoy creyendo en la verdad de Dios. Yo estoy creyendo en lo que me está revelando Dios a través de su palabra. Y lo puede apuntar, iglesia, para que no se le olvide. Ponte de pie, iglesia.